En el final, hermanos y hermanas, de esta semana cuarta de Pascua, ¿no? Estamos ya cerrando casi esta semana. El tiempo pascual ha avanzado en el camino y la liturgia de la palabra ha sido estupendamente rica durante estos días. Los hechos de los apóstoles siguen acompañando nuestro camino, mostrándonos cómo las primeras comunidades cristianas y los primeros evangelizadores, después de la experiencia del resucitado, han hecho un camino de fe, pero de un camino de fe también enamorados de la presencia de Cristo resucitado. Han vivido momentos hermosos de construcción de comunidad, pero también han tenido dificultades en el camino. Las primeras comunidades cristianas se han dado cuenta, igual que los primeros evangelizadores como Pablo hoy en la primera lectura, que el mal siempre está presente. Así como el Señor está presente en la vida de nosotros y su presencia es viva, resucitada, actualizada, también el mal se hace presente a menudo. Hoy pareciera que en el Evangelio de San Juan hemos llegado ya al capítulo 14 del Evangelio de San Juan y cada vez el corazón se hace más chiquito porque pareciera que el Señor lentamente se está despidiendo de sus amigos. Es como si empezara a dejarlos solos y cuesta comprender ese momento de encuentro que Jesús ha tenido en su vida pública antes de su pasión y de su muerte, con la comunidad de los apóstoles, con la comunidad discipular, después de la experiencia de su pasión, muerte y resurrección, que se ha encontrado con sus discípulos. Es difícil poder darnos cuenta de que hay un momento en que empieza a soltarse, a separarse de ellos. Pareciera que hay una manera muy importante en la vida de nosotros que siempre implica soltar algunas cosas para podernos encontrar con nosotros mismos y con Dios. Esta mañana nos podíamos preguntar este día viernes, ¿cómo alcanzar la más profunda aspiración humana? ¿Es posible alcanzar la más profunda aspiración humana, deseo de encontrarnos con el Señor en medio de nuestra propia condición? Entra mucho en fuego la libertad verdadera. Jesús empieza a despedirse de sus amigos, de sus discípulos, pero les deja un testamento, les deja un camino hecho, que es exactamente nuestro mismo camino. Jesús ha empezado hoy en este capítulo de San Juan a hacer una dolorosa despedida. Ha hecho un anuncio, ha dicho, me voy. La nostalgia seguramente ha surgido en los sentimientos de los discípulos. Seguramente empezaron a sentir un aprieto en la garganta los discípulos cuando el Señor les dijo, me voy. No es lo mismo estar con Jesús que estar sin Jesús. Lo mismo pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana nuestra. No es lo mismo vivir la vida ausentado de Jesús que vivir la vida con Jesús. La vida con Jesús tiene sentido. Uno sabe para dónde va. Uno tiene clarificado el camino cuando Jesús está. Uno entiende lo que tiene que hacer en la vida. Cuando Jesús no está, cuando nos hemos divorciado del Señor, no sabemos a dónde ir. La vida se enreda. Nos llenamos de una serie de situaciones e interrogantes que no logramos nunca responder. Hay muchos
que quizás se van a ir de este mundo sin responder a las preguntas. Muchas de las preguntas son absurdas, porque la pregunta y la respuesta a esa pregunta más profunda siempre va a ser el Señor. Pero no todos respondemos a la pregunta junto al Señor. Mi madre me decía ayer en una llamada, fíjate que por acá pasó, no voy a mencionar el nombre del Señor, que somos amigos. Fíjate que por aquí pasó por la casa y dejó dicho lo siguiente. A ver, le dije a mi mamá, me dijo, fíjate que pasó fulano de tal y me dijo, por favor, ¿a dónde está el Padre? Entonces mi mamá le comentó dónde yo estaba y le digo, dígale al Padre que yo no creo en Dios ni en el diablo. Mire qué bonito mensaje me dejó este señor, ¿no? Con mi mamá, dígale al Padre que yo no creo en Dios ni en el diablo. Entonces le respondí a mi madre, respóndale por favor cuando lo vuelva a ver, dígale que está bien que no crea en Dios, pero que ya crea en el diablo, porque él también es el diablo, que crea en el diablo. No todos respondemos a las necesidades fundamentales y vitales de la vida. Todos quisiéramos que las respuestas fueran como nosotros queremos. Todos queremos encontrar soluciones a nuestra manera. Pero no estamos buscando la verdadera respuesta. No estamos buscando la respuesta auténtica que es Jesús. Estamos queriendo vivir como si Jesús no existiera. Qué difícil tuvo que haber sido para los discípulos esas preguntas, ese diálogo que hoy el Señor ha entablado con ellos. Me voy, pero les voy a preparar un lugar, pero me voy. ¿Cuánto sufrimiento interior han de haber tenido los discípulos? Porque cuánta seguridad sentían ellos cuando el Maestro estaba allí. Cuánta tranquilidad tuvieron que haber sentido al estar al lado del Señor. Cuánta inseguridad tuvieron que haber tenido cuando Jesús empieza el diálogo de despedida, de separación de alguna manera de ellos. La muerte es posiblemente también el fin de la relación. Quizás no, claro que no. Fíjese que en el capítulo 13, 36 de San Juan, Jesús les había dicho, le dijeron en ese diálogo con los discípulos, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, respondió, a donde yo voy, no pueden seguirme ahora, me seguirán más tarde, ¿no? Refiriéndose al martirio que iban a tener los discípulos, los apóstoles, después de que Él haya ascendido al cielo. Seguramente entonces, mis hermanos, para nosotros hoy es una ocasión para aprovechar con intensidad a descubrir en nosotros cómo es mi relación con el Señor. Quizás ya el Señor no está con nosotros, no porque Él no quiera estar con nosotros, porque en otro pasaje del Evangelio les dejó dicho, yo estaré con ustedes hasta que este mundo se termine. Me voy, pero no me voy. Voy a estar con ustedes hasta que este mundo se termine. Pero quizás para muchos Jesús no está en la vida de ustedes. Quizás el Señor ha tenido que tomar una distancia, no porque Él lo desee, sino porque nosotros no le hemos dado la ocasión, la oportunidad de poder venir y abrazarnos y encontrarse con nosotros. Hemos perdido tal vez la intensidad con Jesús. Hemos perdido el gusto del encuentro con el Señor. Como lo recuerda también el Apocalipsis, algo tengo en contra tuya, que has perdido el amor del principio. ¿Cuántos dicen, ay, es que yo antes
tenía más tiempo para orar y ahora no. ¿Cuántas personas se llaman cristianos pero nunca oran? Algunos se levantan incluso como bestias de la cama, ¿no? Hay veces hasta las bestias son más educadas porque cuando las mulas se levantan, lo primero que hace es ponerse de rodillas y después se ponen de pie. A veces nos tiramos de la cama como animales. Ni tan siquiera cuando abrimos los ojos decimos a Dios, gracias Señor, porque hoy yo estoy respirando, porque hoy yo tengo la oportunidad. Pasamos la vida en una serie de situaciones sin recurrir ni tan siquiera a la palabra. Algunos han olvidado la Sagrada Escritura, ya ni tan siquiera tocan la Biblia. No saben ni tan siquiera dónde está el Génesis y dónde está el Apocalipsis. Ni tan siquiera han tenido la oportunidad de encontrarse con la palabra y hacer un recorrido amoroso por la Sagrada Escritura. ¿Cuánto más? Algunos han olvidado la vida sacramental, han olvidado la participación devota y sincera en la Eucaristía, han olvidado confesarse a menudo. Algunos se confiesan al año, como si se pecara al año. No recurren al sacramento, aunque la conciencia les pesa, no recurren al sacramento. ¿Cómo vivir la vida cristiana así? Qué difícil ha de ser vivir esa vida separada de Cristo, alejada del Señor. Qué difícil. Los discípulos experimentaron la ausencia, la posible ausencia del Señor, y la han de haber experimentado con una gran intensidad. Quizás los últimos instantes que ellos estuvieron con el Maestro fueron intensos, fueron verdaderamente fuertes. Las relaciones con el Señor, las palabras de despedida, se fueron convirtiendo en unas palabras también de consolación en los discípulos. No se separa en realidad Jesús de ellos para siempre, sino que el Señor marca un estilo de separación diferente, porque se va a encontrar de una forma distinta con ellos. La creación de lazos de amor con los discípulos todavía van a volverse más fuertes, más profundos, y van a volverse verdaderamente indestructibles. Y es que es verdad, cuando nos encontramos con el Señor desde la experiencia de la resurrección, y cuando nosotros ahora nos encontramos con el Señor resucitado en la vida sacramental, la relación se vuelve indestructible, indestructible. Solo que nosotros queramos separarnos, entonces lógicamente la relación se rompe. Pero si nosotros nos apegamos al Señor, tenemos una vida santa, una vida verdaderamente entregada en los sacramentos, una vida de fe comprometida al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, nuestra relación con Jesús se vuelve indestructible. ¿Por qué? Porque detrás de esa relación hay una virtud teologal, hay la virtud de la fe. Y la fe siempre va a vencer el temor y la separación. Por eso hay una nueva y definitiva relación y un espacio de relación en la casa del Padre. Hoy Juan 14, versículo 2, nos podemos recordar lo que ha dicho el Señor: voy a prepararles un lugar. Por eso decimos que hay una comunión también perenne, es decir, que no termina en el don más precioso de Jesús. El versículo capítulo 14, 3 dice: volveré y yo os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, dice el Señor. Son palabras amorosas, son palabras tiernas del Señor que no podemos despreciar en esta relación con Él. Para ello también hoy tenemos que ponernos en camino, tal y como nos recuerda el versículo 4 del capítulo 14 de hoy.
A donde yo voy, ya sabéis el camino, ha dicho el Señor. Y Él mismo lo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿cómo nos podríamos perder si Él es el camino? ¿Por qué busco otros caminos diferentes? Jesús es el camino. Nadie puede salvarse si no llega por ese camino. Yo soy, ha dicho el Señor. En Jesús está presente Dios, está presente la verdadera y real, auténtica y definitiva presencia del Señor. Él es la verdad. Solo en Él se puede conocer el misterio de Dios y en Él definitivamente Él es la vida eterna. Él es la fuente también de la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ha dicho el Señor. ¿Por qué perdernos? ¿Por qué separarnos de este amor tan tierno y tan cercano del Señor? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Por qué nos separamos de Él? ¿Por qué nos volvemos perezosos en la fe? ¿Por qué teniendo la oportunidad de la Eucaristía la despreciamos? El que desprecia la Eucaristía, desprecia al Señor. El que desprecia el sacramento de la reconciliación, desprecia al Señor. El que no lee la palabra y no ora, no puede estar en relación sana con el Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vivimos así, tan separados? ¿Por qué vivimos así tan secos, separados del Señor? La única respuesta a esas preguntas solamente las tiene el pecado. El pecado nos quita el enamoramiento de Dios. La gracia nos enamora del Señor y nos hace vivir estos encuentros con alegría y con fe. Revisa tu vida, a ver si no está inundada de pecado que te haya puesto triste en la relación con Dios. Y si el pecado te tiene invadido, ahí está el sacramento de la reconciliación. Recurre con amor y con fe y pídele al Señor que nunca lo dejes, que nunca lo abandone, porque el Señor va a estar con nosotros hasta que este mundo se termine. Así sea. Amén.